estos ejemplos. Estos ejercicios habíamos visto en clases sobre la suma, la división y también habíamos visto más división, multiplicación entre funciones. Los que no vieron, saquen una captura de la pantalla. Finalmente vimos división, multiplicación, suma y les había dejado estos ejercicios de tarea. ¿Los pudieron resolver, jóvenes? Sí. Ya, los vamos a revisar. Entonces, g menos h de x, g de x, aquí está, es 2x al cuadrado. Y h de x es x al cubo más 3. G menos h de x, lo que hay que hacer, g menos h, lo que hay que hacer aquí está la fórmula. Escriben todo lo que es g de x. G de x a qué es igual a esto. Lo voy a marcar. G de x es esa expresión. H de x es esta expresión de acá. Entonces, dice la fórmula, cuando tenemos una resta de funciones, el minuendo, el que está antes del signo de resta, se lo escribe tal como está. Se escribe el signo menos y luego dentro de paréntesis se coloca a la segunda función a la que está restando, al sustrayendo. ¿Listo? Entonces, vamos a escribirlo de esa manera. 2x al cuadrado es g de x, menos y entre paréntesis a la función h de x, menos x al cubo más 3. Ahora, hay que eliminar este paréntesis y para ello este signo negativo le cambia el signo a cada término que está dentro del paréntesis. Por eso la fórmula es importante decir menos la segunda función dentro de paréntesis. ¿Por qué? Porque el menos, la resta, le cambia el signo a cada término que está dentro del paréntesis. Entonces quedaría 2x al cuadrado, este se vuelve negativo, menos x al cubo, este se vuelve negativo, menos 3. ¿Qué más hay que hacer, jóvenes? Hay que ordenar. 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 Entonces, Ordenar. primero el término que tiene mayor grado. Sería menos x al cubo más 2x al cuadrado menos 3. ¿Habría que hacer algo más, jóvenes, o hay que? No, ahí queda. Ahí queda, Lisa, ya no se puede hacer más. Sí, aunque tenga signo negativo, ahí queda, ese es el resultado de la resta de esas dos funciones. Ahora, la siguiente dice g más k de x. Buscamos dónde está g, buscamos dónde está k. A ver, g está aquí y k de x es esta expresión. Dice que hay que sumar. Entonces vamos a sumar. Para sumar se escribe tal como está, a que es igual g de x más y a que es igual k de x. G de x es 2x al cuadrado y k de x es 3x menos 1 sobre x menos 1. ¿Qué hay que hacer ahora, jóvenes? Buscar un común denominador. Buscar como un denominador. Aquí no tiene denominador, entonces multiplicamos x menos 1 por el 1 que está acá abajo y el común denominador sería x menos 1. Luego, ese común denominador que vamos a tener se divide entre cada denominador y el resultado de esa división se multiplica por cada numerador. Entonces, el común denominador es x menos 1. X menos 1 entre el 1 que hay aquí de denominador es x menos 1. X menos 1 por esta cantidad queda 2x al cuadrado por x menos 1. Ahora, más esta cantidad de aquí arriba por la división. X menos 1 entre x menos 1 es 1. 1 por la cantidad de arriba queda exactamente 3x menos 1. ¿Cuál es el siguiente paso, jóvenes? Se podría simplificar, ahí dicen. ¿Qué cosa? X menos 1. Como arriba está multiplicando con el denominador. Si es que todo estuviera multiplicando y no hubiera signos de suma o resta, entonces se podría, pero miren, este está multiplicando aquí, pero luego está sumando a esta expresión. Entonces ahí no se puede simplificar una parte. ¿Ya? Tenemos aquí dos factores que están multiplicando y eso más 3x y eso menos 1. Entonces no está multiplicando a todo, está multiplicando solo a una parte.
Para simplificar tendría que estar multiplicando todo. Entonces tenemos que nosotros factorizar numerador, factorizar denominador. Para factorizar primero desarrollemos este producto y vamos avanzando. 2x al cuadrado por x es 2x al cubo. ¿Ya? 2x al cuadrado por menos 1 es menos 2x al cuadrado. Y esta expresión más 3x menos 1 se mantiene. 2x al cuadrado por x, 2x al cubo. 2x por menos 1, menos 2x al cuadrado. Más 3x menos 1. Entonces está ordenado en forma descendente. Está ordenado en forma descendente. Intentamos factorizar. Si no se puede, lo dejamos ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces vayan copiando. Si no podemos factorizar en expresiones que sea x más 1, x menos 1 y simplificar lo de arriba con lo de abajo, lo dejamos ahí. ¿Ya? Por el momento lo podemos dejar ahí. ¿Hasta ahí hicieron, jóvenes? Sí, Lisa. Vamos a pasar al siguiente. Estos dos ejercicios más, la multiplicación y la división. ¿La pudieron hacer también, jóvenes? Sí, Lisa. ¿Todos pudieron hacer? ¿Alguien le faltó? Sí. Necesito que hayan hecho todos. Si no han hecho todos, necesito que ahorita lo hagan. ¿Alguien le faltó resolver estas multiplicaciones, esta división? Ya, vamos a La ver división, Lisa. la división. Entonces hagamos la multiplicación y les voy a dar unos 5 minutitos para que termine la división. En la multiplicación dice, agarramos todo lo que es la función h de x y la ponemos dentro de paréntesis. Todo lo que es la otra función y la ponemos dentro de paréntesis. ¿Ya? H de x es x al cubo más 3 y f de x es 3x menos 1. Ahí están y multiplicamos, aplicamos propiedad distributiva. X al cubo por 3x, x al cubo por menos 1, luego 3 por 3x y 3 por menos 1. X al cubo por 3x se vuelve 3x y se suma el exponente. X al cubo por menos 1 se vuelve menos x al cubo. Más por menos se vuelve menos x al cubo. Más por más, 3 por 3x se vuelve 9x. Y 3 por menos 1 es menos 3. Ordenamos en forma descendente y está ordenado y ahí termina esa multiplicación. Vayan haciendo la división, jóvenes. Vayan haciendo la división los que no terminaron o si les faltó alguno de los otros ejercicios. Vayan terminándolos ahorita y enseguida continuamos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la división de la función k entre la función f. Aquí está k, 3x menos 1 entre x menos 1. Y vamos a dividir entre f de x, que es 3x menos 1. Aquí está. K de x es esta fracción. 3x menos 1 sobre x menos 1. Y vamos a dividir entre 3x menos 1. Ahora, ¿cómo se dividen las fracciones? ¿Recuerdan cómo se dividen las fracciones? Extremo con extremo y medio con medio. Ya, pero miren, aquí está en negro lo que hemos escrito. Se No. puede simplificar, le dicen 3x menos 1 del numerador y de ambos numeradores, digamos. Sí, pero miren, aquí es 3x menos 1. ¿Será medio o extremo esto? Esta Pero expresión. para simplificar, dicen, se tiene que ser intercalado, digamos. Para multiplicar, sí, extremo con extremo y medio con medio. Ya, ahora, este 3x menos 1 que está en el denominador de acá, ¿es medio o extremo? Medio. Medio. Medio, Medio, Lisa. porque imaginariamente está siendo dividido entre 1. Ahora sí está completo, podemos multiplicar los extremos y su resultado colocarlo en el numerador. Multiplicamos los medios y su resultado en el denominador de esta manera. Y luego ya podemos simplificar más claramente. ¿Ya? También, como dijeron ustedes, si están intercalados, también se puede simplificar. Pero ¿dónde va a quedar este? Como es medio, va a quedar en el denominador. ¿No ve? Pero yo les recomiendo que primero multipliquen extremos con extremos, luego medios con medios para saber dónde va a estar el resultado, si en el numerador
o en el denominador. Y el resultado queda así, 1 entre x menos 1. ¿Ya? Entonces siempre traten de aplicar esa propiedad para resolver las divisiones. Si es que son fracciones, completar. ¿Listo? Si no sabemos si es numerador o denominador, vemos esta expresión es igual a 3x menos 1 sobre 1. Y ahí la hemos completado con este numerito rojo. Es imaginario, pero lo estamos aclarando ahí. ¿Ya? Vamos a continuar con los ejercicios. Si tienen alguna duda, me dicen, jóvenes, antes de pasar a la siguiente diapositiva. Siguiente. La función j inversa, la inversa de j, de esta expresión de raíz de 3x menos 1. La j es 3x menos 1. ¿Cómo será su inversa, jóvenes? Para hallar la inversa, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para hallar la inversa? Reemplazar valores. ¿Cómo reemplazan valores? ¿La resolvieron, jóvenes? ¿Esta página la resolvieron o quieren unos 5 minutos más para terminarlo? Yo sí la hice, le dicen, pero no sé si estará bien. Ya, ahorita la vamos a revisar. Quiero que los demás compañeros también se esfuercen en hacer porque al examen va a entrar algo así. Una inversa también. ¿Cómo se halla la inversa, jóvenes? ¿Recuerdan cómo hacíamos la función inversa o cómo hallábamos la imagen? De las dos formas se puede hallar la inversa. Dice reemplazar valores en lugar de x, y. Y en lugar de y, x. Luego despejamos la nueva y y esa es la función inversa. O podíamos hacer como hemos hecho para la imagen. Primero directamente despejamos x y luego cuando tengamos x despejadita reemplazamos. En lugar de x ponemos función inversa y en lugar de cada y ponemos x. ¿Ya? A ver, vayan terminándolo. Revisen que hayan hecho bien estos dos ejercicios más, unos 5 minutitos, jóvenes. Entonces, la función inversa, para hallar la función inversa acá, les decía, tendríamos que escribir acá. Acá. Entonces, para hallar esta función inversa, jóvenes, vamos a escribir de esta manera. Vamos a escribir así. Sabemos que y es la función j de x, ¿no es cierto? Y es igual a la raíz. Y es igual a la raíz. La raíz de 3x menos 1. Entonces, cuando queremos hallar la función inversa de j de x, primero escribimos en lugar de j de x, y igual a raíz de 3x menos 1. Y ya está. Entonces, el primer paso es despejar x.
Despejamos X. Despejamos X y vamos a tener esta raíz, la vamos a tener que llevar al miembro izquierdo. Y todo eso igual a Y. Después, para eliminar la raíz, tenemos que elevar ambos miembros al cuadrado. Ambos miembros los elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado. Y al cuadrado. Entonces, raíz de 3x menos 1 al cuadrado. Y en el otro lado, y al cuadrado. La raíz con el cuadrado se van a simplificar. Y nos va a quedar simplemente x menos 1 igual a x, digo a y elevado al cuadrado. ¿Ya? De ahí para despejar x, el menos 1 pasa a sumar. El menos 1 pasa a sumar. Y quedaría esta expresión. 3x igual a y al cuadrado más 1. Finalmente, para despejar x, va a ser igual a y elevado al cuadrado y elevado al cuadrado, todo eso más 1 y todo dividido entre 3. Ahora, una vez que tenemos esa expresión, decimos, reemplazamos, ¿no es cierto? Reemplazamos valores. En lugar de x, colocamos la inversa de x. En lugar de x, colocamos f elevado a la menos 1 de x. ¿Ya? Y en lugar de y, colocamos x. Lo que hacemos para la función inversa. Entonces, esta, miren, la copio. Solo que en lugar de x, yo coloco función inversa. Función inversa. Función inversa de x. Ya en lugar de x, coloqué función inversa de x. Y en lugar de cada y, le tengo que colocar x. Y ahí ya hallé la función inversa de esa expresión que está ahí arriba. ¿Ya? Así se halla la función inversa. Ahora vamos a continuar proyectando para ver las soluciones. ¿Listo? Entonces, la función inversa ya la hemos hallado y tendríamos que hallar la resta de, o la multiplicación de esta resta. ¿No es cierto? La multiplicación por la resta de esta función. ¿Pudieron resolver esa, jóvenes? ¿Pudieron resolver esa operación entre funciones? Sí. Ya. Entonces vamos a verla cómo se resolvía. Tenemos la función y de x, donde está aquí, es e elevado a x. La función, la resta de la función j menos g de x, hay que hacer j de x menos, entre paréntesis, lo que es la función g de x. Realizamos primero la resta y el resultado recién lo multiplicamos por esta función que está afuera. Entonces vamos a mantener por el momento e de x, la vamos a mantener. Es un solo término, lo podríamos escribir sin paréntesis. Y dentro del paréntesis es que vamos a hacer primero la resta de las funciones.
Vamos a escribir j de x tal como está, raíz cuadrada de 3x menos 1, menos g de x, que es 2x al cuadrado. Ahí está, se mantiene la multiplicación, 3x menos 1 menos 2x elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora podemos distribuir la multiplicación, podemos distribuirla y nos saldría e a la x multiplicado por cada uno de los factores que están adentro del paréntesis. ¿Ya? Sería e a la x por raíz de 3x menos 1 menos e a la x o menos 2x al cuadrado por e a la x. ¿Cómo sería? Sería algo así. E a la x por esa raíz es e elevado a la x. Después e a la x por menos 2 es menos. Primero colocan la constante, luego x al cuadrado y luego e elevado a la x. Ahí está. ¿Listo? Ahí está la solución. Tal como aparece aquí abajo. ¿Ya? Y aquí está. Entonces, así se lo ordena. Siempre que tengan multiplicaciones y aquí sea confuso y puedan ustedes equivocarse y decir, si hubiéramos dejado e a la x después de la raíz, no sabemos hasta dónde va la raíz, a menos que le hagamos aquí una colita que baje y diga solo va hasta el 1. Si después pusiéramos algún factor a multiplicar, es muy peligroso porque ustedes no pueden olvidarse hasta dónde va la raíz y pueden incluirlo al factor que está multiplicando. Entonces, si algo multiplica la raíz, ese algo que vaya adelante de la raíz. ¿Ya, jóvenes? Esas son algunas recomendaciones para escribir expresiones algebraicas y que no se confundan ustedes. Después, en esta multiplicación, e a la x por menos 2x al cuadrado, lo he reordenado por completo. Primero el menos, luego, primero el signo, luego el coeficiente o constante. Después el término que tiene x elevado al cuadrado. Después las funciones trascendentales, como por ejemplo una función exponencial o un logaritmo o la raíz o un seno, coseno, esos van después, ¿ya? Porque esas dependen de la variable independiente x. Entonces hasta ahí tendríamos que hacer. Analizar la función j de x, esta raíz, ya hemos comenzado a analizar un poco. Hasta aquí nosotros hemos despejado X, ahí podríamos analizar cuál es la imagen. ¿Habrá alguna restricción para la imagen? ¿Habrá alguna restricción para el dominio, jóvenes? ¿Qué me dicen? ¿Habrá algún riesgo de indeterminación para el dominio o para la imagen de la función j de x? Para el dominio sería el eje. Dominio. Para El el riesgo de dominio, raíz ¿qué par negativo. restricción habría? Riesgo de raíz par de negativo. Riesgo de raíz par de negativo. ¿Cómo se evita ese riesgo de raíz par de negativo? Igualando lo que está dentro de la raíz a mayor o igual que cero. Exacto. Luego, Luego se despeja X. y O el después, variable, digamos. ya, y después. Después de que esté despejada X, mayor o igual que algo o menor o igual que un número, ¿qué habría que hacer? En la gráfica le dicen que trazar una recta. Ya. Es decir, cuando despejemos X mayor o igual que un número o X menor o igual que un número, ese va a ser el dominio. ¿Ya? Y pueden trazarse una recta para decir a este otro lado de esta línea va a estar la solución, incluida esa línea.
Ahora, en la imagen, ¿hay algún riesgo, jóvenes? No, Lisa, no existe riesgo. ¿Por qué? Ninguno. ¿Por qué no existe ningún riesgo en la imagen? Porque la variable no está dentro del algoritmo, no está dentro de una raíz par negativo. Está además la variable en el numerador. Exacto. Esos tres riesgos hemos analizado. La variable que estábamos analizando para la imagen Y no está en el denominador, así que no hay riesgo de división entre cero. No está dentro de raíz par, así que no hay riesgo de raíz par de negativo. No está dentro del logaritmo, así que no hay riesgo del logaritmo de no positivo. No hay ningún riesgo. La variable Y pertenece a todos los números reales. La X nomás va a tener que ser mayor o igual que un tercio positivo. Ya el dominio de X va a ser mayor o igual que un tercio. La inversa ya la hemos hallado, aquí está. Cuando despejamos X, cambiamos. En lugar de X ponemos función inversa de X y en lugar de cada Y le ponemos X y esa es la función inversa. Para graficar qué valores se van a dar si les dije que el dominio va a ser todos los números mayores o iguales que un tercio positivo. ¿Qué números usarían? 2, Ya, 4, ya. El 1, 6, el 1 igual, el podría 0, igual. el 0. Si les digo que los dominios son mayores o iguales que un tercio positivo. Entonces tendría que ser mayor, ¿no? Que Exacto, el 0 está a la izquierda, es menor, no podríamos usar el 0 y ni a ningún negativo. ¿Ya? Luego en los puntos y graficaron. Tampoco es tan difícil porque hemos estudiado bastante el análisis de funciones. Para el examen les voy a poner una función sencillita, una muy fácil para que puedan hacer. ¿Ya? Eso sería todo acerca de las operaciones entre funciones para combinarlas y hallar una nueva función. En la mayoría de los casos sale algo distinto a las dos. En algunos otros casos tiene un poco del papá, un poco de la mamá, es decir, tiene un poco de una función y otro de otra función, ¿verdad? Se reconoce un poquito, tiene rasgos de una función, tiene rasgos de la otra, ¿ya? Aquí hemos multiplicado esta y de x, que es una función exponencial e elevado a x, la hemos multiplicado por la resta de j de x menos g de x. Entonces, vemos por ahí un poco de raíz, vemos un poco de función exponencial, vemos un poco de función elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora, terminen de copiar, saquenle captura. Ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, es estudiar la otra forma de combinar funciones. La otra forma de combinar funciones es mediante la composición de funciones. ¿Listo? La otra forma de combinar funciones es mediante la composición de funciones. Voy a borrar acá estas líneas. Ya. La composición de funciones se escribe f de g. Algunas veces leen f o g, fog. ¿Ya? No es fog, no es fog, no es gov, es f de g. Esta o viene de inglés of, que significa de. ¿Listo? F de g. Nosotros antes leíamos las funciones de esta forma. A ver. ¿Cómo leen ustedes esto que estoy escribiendo acá? ¿Cómo lo leen? F de X, F de x. Esta de acá, ¿cómo la leen? G de X, Esta de aquí, M M de de X, esta de acá, L de Y. L de y. Entonces son funciones. Aquí dice función f de x, función g de x, función m de x, función l de x. ¿Ya? Aquí nosotros leemos f de g, función f de la función g. ¿Qué entenderán? ¿Se parecen algo a lo que acabo de escribir yo a un costado o no se parecen nada? sí, sino que la O diría se sobreentiende. Aquí se sobreentiende, ¿no? F de X, G ¿de quién depende? De X. M, ¿de quién depende? De X, L, ¿de quién depende? de Y Y, F, ¿de quién depende? de G. De G.
¿Han entendido eso? Esa forma de interpretar. La función f depende de g. ¿Ya? Y en este caso, ¿de quién depende g? De X. De X. Bien. Entonces, vamos a ver la composición de funciones cuando agarremos dos funciones y digamos, f depende de x, g depende de x. Ahora yo quiero componer f de g de x. Entonces, aquí decía f de x. Para que sea f de g de x, aquí en lugar de x, ¿qué tendría que poner? A ver si entienden, les voy a ir adelantando un poquito. Ahora, miren, f de g, aquí era f de x. Si en lugar de x yo pongo g de x, ¿cómo leerían ustedes? F de G. F de G. A ver, f de g, y g de qué depende. Así. Miren, esa f o g, esa f de g significa función f de g, y g de quién depende? De x. De, ¿Ya? Mm, Gráficamente, no gráficamente, sino en las etapas en las que se arma esta composición de funciones f de g de x, decimos f depende de x, g depende de x. Para hallar f de g de x, el procedimiento dice, en lugar de cada x de la función f de x, le vamos a escribir lo que es la función g de x. ¿Ya? Y así vamos a hallar la composición f de g de x. También podemos hallar g de f de x. Si queremos hallar g de f de x, y aquí teníamos g de x, en lugar de x le ponemos f de x. F. ¿Ya? Y así podemos armar cualquiera, fog, gof, y no sé qué cosas le dicen, pero no es fog ni gof, es f de g o g de f de x. ¿Se ha entendido esa partecita, jóvenes? No creo, porque es la primera explicación que les doy y no está nada gráfico. Entonces, a veces necesitamos profundizar un poquito más y lo vamos a hacer con estas explicaciones. ¿Ya? La composición de funciones es otra forma de combinar funciones. ¿Cuál era la que hemos visto para combinar funciones? Cuando tomábamos dos o más funciones y obteníamos una nueva, ¿mediante qué hemos combinado la clase anterior? ¿Cómo hemos combinado funciones? A través de O, de, da, Operaciones. básicas. Suma, resta, multiplicación, división entre funciones. Esta otra forma de combinar funciones se llama composición de funciones. Parte de las funciones f y g que dependen de x. ¿Ya? F depende de x, g depende de x. Y lo que hacemos al hallar la composición f de g de x es escribir esto. F de g de x. F o g, esta f de g es función f de g de x. Lo importante, lo voy a aclarar acá, lo importante es lo siguiente, que esta función f depende inicialmente de x, la función g depende inicialmente de x. ¿Ya? Entonces, f de g de x es la función compuesta de f con g. F está compuesta de g. Entonces, ¿cómo hallamos esta f de g de x? En cada lugar que veamos en cada lugar que veamos x, le reemplazamos g de x. ¿Ya? Les voy a explicar enseguida. Primero les explicaré y luego hablamos del domingo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener esta función. F de x. ¿Qué función quieren que sea f de x? Díctenme. ¿Qué función quieren, jóvenes? Invéntense una fácil, difícil, como gusten. 2x menos 1. 2x menos 1. Muy bien. Ahora díctenme una g de x. 3x al cuadrado. 3x y al cuadrado. Lo voy a escribir así, el cuadrado, ¿ya? Porque en Zoom no puedo escribir yo
al cuadrado, a menos que lo haga más chiquito. Y, bueno. Chiquito. Y le pongo ahí su cuadrado. Ya está. A ver, jóvenes, miren, vamos a escribir ahora la función f de g de x. F o g. ¿Ya? Esa función f de g, esta función f de g va a ser igual a... ¿Qué hay que hacer? Aquí el nombre nos dice f de g de x. Entonces vamos a escribir f de quién. Inicialmente f era de x, pero en lugar de cada x vamos a escribir g de x. ¿Ya? F de g, aquí está f de g. G depende de x. Ahora vamos a resolver. ¿Ya? Entonces decimos f de g de x. En lugar de cada x le ponemos lo que es g de x. 2 por paréntesis menos 1. En lugar de la x que había, colocamos g de x. ¿Qué tenemos que colocar aquí adentro? 3x al cuadrado, ¿no? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Creo que se están ubicando muy bien. Eso me parece muy bueno. Es algo muy, muy bueno. Entonces, miren, para hallar f de g, escribimos f de g, esta FOC, es igual a f de g de x. G de x es esta expresión, 3x al cuadrado. Y f de g de x nos dice, en cada lugar donde ustedes vean x, le colocan f de g. ¿Ya? Vamos a continuar con el siguiente paso. ¿Se puede hacer algo acá en esa expresión que escribí yo en este momento, jóvenes? Multiplicar. Multiplicar 2 por 3, ¿cuánto es? 6 6x. al cuadrado. 6x al cuadrado menos 1. Ahora le voy a escribir su cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta es la función f de g. Para esta función f, para esta función g, f de g es, agarren la primerita, agarren f. Y en cada lugar donde veían x, le ponen g de x. Entonces, en lugar de x, g de x. Reemplazamos los valores y en lugar de x, g de x. ¿Está entendido cómo se hizo, jóvenes? Sí. Sí, más o menos. A ver, hagamos otra más. A ver, quiero que ustedes vayan haciendo g de f de x. ¿Cómo harían esa función compuesta g de f de x para estos datos? F de x es 2x menos 1, g de x es igual a 3x al cuadrado. ¿Cómo haríamos, jóvenes? G de f, con esa forma de leerlo ya está resuelto. Por eso yo quiero que se acostumbren a leer. ¿Qué tendríamos que hacer? G de f. ¿Cómo escribo? ¿Qué escribo aquí a la derecha? ¿Cuál va a ser la fórmula para resolver? G de f G de x. ¿es de quién? ¿G de x pongo? De f. De G f. de f de x. Y f depende de x. Ahí está. Esta es la clave. G de f es esto. G de f de x. Entonces esa es la clave para resolver. Vamos a hacerlo. Entonces G, ¿cuál es G? Aquí está G. La copio G, dice. Copie G. Y en lugar, ¿qué había aquí? En lugar de x, coloqué f de x. Copio G. A ver, aquí está. 3. En lugar de x, dejo paréntesis y elevado al cuadrado. Dentro de el paréntesis, en lugar de x, ¿qué hay que poner? ¿A quién hay que poner en lugar de x? 2x menos 1. Que es f de x. Entonces f de x es 2x menos 1. 2x menos 1. Eso es f de x. Lo único que me falta es ponerle su cuadrado acá. Miren, entonces la función g de x decía que era 3x al cuadrado.
Cuando yo en lugar de cada x reemplazo f de x, g de f de x se vuelve 3 por, en lugar de esta x, reemplazamos todo lo que es f de x. 2x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿podemos hacer alguna operación, jóvenes? Multiplicarlo. Multiplicar. Multiplicamos y este cuadrado afecta o no afecta. ¿Cuál hacemos primero, la multiplicación o el cuadrado del paréntesis? Cuadrado del paréntesis. Del paréntesis, porque está encerrado por algo, ¿no? No puede salir a jugar con su amigo 3 a multiplicar mientras no resuelva el cuadrado. Entonces el 3 puede esperar y decimos primero resolvemos el cuadrado, que es un binomio elevado al cuadrado. Es el primero al cuadrado, eso es 4. ¿Alguien estaba diciendo? 4. X al cuadrado. 4x al cuadrado. Voy a dejar espacio para poner el cuadrado ahorita. Después, Menos 1. menos el doble producto del primero por el segundo, ¿no? ¿Vean? El primero por el segundo, ¿cuánto sería? 2 por 1, 2x, con signo negativo. Entonces, menos 2x. ¿Está bien? El doble producto del primero por el segundo no es menos 2, es 4. 2x por menos 1 es menos 2x. El doble de eso es menos 4x. ¿Ya? Y finalmente, más el segundo al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. Hasta ahí he desarrollado yo el binomio que estaba elevado al cuadrado. Aquí el cuadrado. Ya está. Ahora, ¿se puede hacer algo? Ahora sí. Ya no hay nadie que esté encerrando a esta expresión. Podemos multiplicar el 3 por cada término que está dentro del paréntesis. Esto es igual a 13. 3 por 4, ¿cuánto es? 12. 12, ¿qué cosas? X al cuadrado. X al cuadrado. Muy bien. 3 por 4, 12x. 12x. 3 por 1, más 3. ¿Cierto? Y lo único que me falta hacer es escribir el cuadrado de esa expresión y ya hemos terminado. Entonces, ¿qué les pareció? Fácil, difícil. Lo único que necesitan es saber interpretar acá. Lo único que necesitan es saber interpretar que g de f dice, agarre la función g y en lugar de la x de la g pone f de x. F de g dice, agarre la primera función que aparece, agarre f y en lugar de su x le pone a esta función. ¿Y qué significa? Que en cada lugar donde haya x le pone g de x. ¿Se ha entendido, jóvenes? Muy bien. Entonces vamos a continuar con estas explicaciones. Como han entendido, vamos a hablar del dominio. El dominio de esta función f de g, el dominio de esta función f de g va a tener que ser el dominio de la variable x que alimenta a g, de tal manera que g de x exista. ¿Ya? Entonces, el dominio de la función f de g, de la función compuesta f de g, es el conjunto de todas las x del dominio de g, es decir, de las que permiten que exista g, de todas x, vamos a tomar aquellas que van a permitir que exista f. ¿Ya? Es decir, vamos a hacer la intersección de la función g, del dominio de la función g con el dominio de la función f. Ese es el dominio de nuestra función compuesta. Ya, anótense ahí abajito. El dominio de la función compuesta f de g es la intersección del dominio de g con el dominio de f. ¿Ya? Anótense eso. El dominio de la función compuesta f de g es la intersección del dominio de f con el dominio de g. Voy a mover estos números. ¿Puede volver a repetir eso? Ahorita. El dominio de la función f de g, el dominio de la función f de g es el dominio de la función f menos el dominio de la función g. Digo, es el dominio de la función f intersección dominio de la función g.
cuadrados rebeldes deben moverse. Ahí. Vayan copiando, jóvenes, vayan copiando. O sáquenle captura y les voy a mostrar. ¿Qué significa una función compuesta? ¿Ya? Vayan copiando y les voy a mostrar ahorita. Sáquenle una captura. Sáquenle una captura. Porque voy a borrar todas estas anotaciones de este ejemplo, de estos dos ejemplitos. Sáquenle captura y ya estoy borrando. Entonces, miren acá. La función compuesta, la composición de funciones, la función compuesta f de g se puede entender como una línea de ensamblaje. No sé si ustedes han visto algún documental de cómo ensamblan los autos, cómo ensamblan los televisores, los celulares. Es como una línea de montaje, una línea de ensamblaje. Habíamos visto que la función f, céntrense aquí, centren su mirada acá. La función f era una máquina, ¿no es cierto? Era una máquina que operaba, que funcionaba, que tomaba una materia prima, x, entraba la variable independiente x, y salía un producto que era y, la función y igual a f de x. En una función compuesta es una línea de ensamblaje. Para construir un auto, primero tienen que soldar el chasis, armar el chasis, ¿ya? Entonces entra metal, los robots arman el chasis, lo van soldando, le dan la forma y sale el chasis, ¿no es cierto? Ese chasis luego entra a otra parte y la pintan. Entonces el chasis que salió ensamblado entra acá y en esta parte la máquina va a pintar y sale un chasis ya pintado. Y así sucesivamente. Entonces aquí no entra directamente X. La X entra aquí y sale un resultado. Sale la función g de X. Esa g de X entra como insumo en lugar de X para la función f. Entra g de X y sale la función compuesta f de g de X. Sale un chasis pintado. ¿Ya? Entonces, vayan copiándose este esquema más. Yo les voy a buscar un video para que podamos comprender mejor la composición de funciones. ¿Listo? Vayan copiando. Entonces, vemos que esta propiedad es muy importante. F de g de x no siempre es g de f de x. Solo en algunos casos extraños, muy poco comunes, se da que f de g es exactamente que g de f de x. ¿Ya? Miren acá, jóvenes, tenemos el dominio de la función, tenemos a x, esta es esta es g de x, y esta de acá es f de x. Entonces, la función f puede venir directamente a los valores de x, ¿no es cierto? Y llegar a la imagen de x. Esta línea verde representa la función f de x. En cambio, esta compuesta va por partes. Entran los valores de x a g y sale g de x. Esos valores de g de x entran a la función f y eso es f de g de x compuesta. Va tardando más, va por partes. ¿Listo? Esta propiedad, anótensela, es muy importante. La función f de g de x no siempre es igual que g de f de x. Digo no siempre porque en algún caso extraño, muy poco común, puede ser exactamente igual. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con este video. Lo que tienen que tomar en cuenta, jóvenes, es que aunque sean funciones complicadas, ustedes no tienen que desalentarse, tienen que comenzar a resolver, aplicar. Aquí está la clave de la solución. ¿Ya? En lugar de cada x de la función f, reemplazan g de x. Entonces, aquí está, en lugar de x, se ha reemplazado g de x. En lugar del x del numerador, se reemplazó x menos 3 sobre x menos 4. En lugar del x del denominador, se reemplazó x menos 3 entre x menos 4. Luego se sumaron las fracciones usando el método del común denominador. Se tiene en este numerador esta expresión. En el denominador va a ser este menos 1 por x menos 4, le cambia los signos, menos x más 4, y luego pueden simplificar. Aquí se nota claramente, pueden simplificar.
Luego reducen los términos semejantes, se vuelve 2x menos 7 y abajo es x menos x se simplifica y menos 3 más 4 es 1. Y queda al final simplemente 2x menos 7. Aunque lo vean complicado, se fue simplificando. ¿Ya? Continuamos viendo el video con algunos ejemplos más y vamos a ver otro video cortito. Ya, el examen del tema de funciones va a ser el día miércoles. Vayan practicando para el día lunes, resuelvan estas composiciones de funciones. El día lunes vamos a practicar un poco más y estaríamos listos para el examen del día miércoles del tema de funciones. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna duda o consulta? Ya, si no hay dudas, ahí terminaríamos. Ya nos pasamos de la hora de concluir. Nos vemos el día lunes, jóvenes. Practiquen estos ejercicios, son cortitos. Ahorita que está fresco el conocimiento, aprovechen de practicar. En cuanto termine su última clase del día de hoy, practiquen y resuelvan estos ejercicios. ¿Ya? Dicen, Sí. el examen va a ser de puro de esto nomás, de lo que está explicando, ¿no? Lo que hemos hecho hoy, función inversa, suma, resta, multiplicación de funciones, composición de funciones y un análisis de una función sencillita. Les prometo que va a ser sencilla porque en el examen no podemos tardar mucho. ¿Ya? Una función sencilla va a ser el análisis. Hallar dominio, El tiempo, dice. dominio, imagen, inversa y graficar. ¿Ya? Como va a ser corto el tiempo para eso, yo les voy a dar una función bien sencilla. No tengan miedo. ¿Ya?